Bueno, les presento el padre Daniel Portillo Treviso. Él es un sacerdote mexicano de la Arquidiócesis de Chihuahua. Estudió la licenciatura en Teología Espiritual, tiene el doctorado en Psicoanálisis, el doctorado en Teología, hizo la especialización en Formación en la Universidad Gregoriana de Roma, y él va a hablar sobre los aspectos teológicos del abuso sexual en el ámbito eclesial. Le damos la bienvenida al padre Portillo. Buenos días a todos. Les agradezco la invitación y la colaboración. Mi función dentro de la comisión es como experto regional para América, es decir, seré el puente de colaboración de las conferencias episcopales de América, las 24 conferencias, siendo las 22 latinoamericanas, más la de Canadá y Estados Unidos, para saber de qué manera la Pontificia Comisión puede ser de ayuda y colaboración para cada una de las conferencias episcopales. Así que, como una expectativa personal también de este encuentro, es ponernos a su servicio en lo que operativamente podamos apoyar como comisión para beneficiar justamente para que este tema, para que estas iniciativas puedan llegar a concretizarse. Bien, en la disposición del tiempo, quería partir yo como parte de la reflexión matutina, ubicarnos con el Evangelio de San Juan, la confirmación del amor que siempre lleva el cuidado, porque amar significa cuidar. En esto nosotros tenemos llamémoslo así, una promoción complementaria. Ustedes la del amor, la Cáritas, mientras que para nosotros el cuidado o tutelar van siendo partes complementarias entre ustedes y nosotros. En ese sentido es un lenguaje que podemos conversar juntos. El amor me lleva al cuidado siempre, ¿no? Y hablar de cuidado tiene que portar ese elemento esencial del amor. Voy a citar algunos datos de la Deus Caritas para señalar que aquello que da identidad particularmente a la pastoral de la Iglesia es justamente el amor. Sin él es difícil que se pueda concebir justamente una comunidad, una pastoral, bajo el cuidado permanente, esta labor permanente que realizamos, dinámica de donación y de interrelación. Por eso la experiencia del amor implica siempre un camino permanente que conduce de ese yo ensimismado para ir siempre hacia el otro, hacia la entrega de sí. Más allá de entregar un protocolo, una línea guía, señalar un argumento francamente jurídico para cuidar a la institución, es siempre importante saber que lo hacemos porque con esto certificamos el cuidado que hacemos de nuestra comunidad, la comunidad que se nos confía. En este sentido, podemos ver que el amor no puede ser solamente dirigido a Dios, olvidándose de los hermanos. Particularmente estamos pensando en la población desprotegida. Solo mi disponibilidad para ayudar al prójimo, para manifestarle amor, me hace sensible también ante Dios. Solo el servicio a aquel que está cercano a mí abre mis ojos a lo que Dios hace por mí y lo mucho que me ama. Quiero partir de estas 4 diapositivas concretas para hablar del lenguaje del amor como aquella esencia que nos debe acompañar esta semana. No es, en ocasiones corremos con el riesgo de ubicarnos inmediatamente con el delito, es decir, empezar a hablar de los casos y nos olvidamos de aquello que está justamente en la esencia de esto, ¿no? O sea, hablar del amor como parte de la esencia nuestra. La caridad es este presupuesto entonces para el ejercicio mismo de la autoridad, para el desarrollo en el liderazgo dentro de cada institución. Dentro de esta segunda crisis que algunos historiadores hablan de la Iglesia, estamos hablando de 40 años que llevamos con esta situación,
ubicamos que el desarrollo de este mismo tema ha tenido al menos lo que pudiéramos identificar como 5 etapas. La primera etapa podríamos llamar cuando comenzaron los escándalos por el abuso sexual perpetrado por clérigos contra menores de edad. Es decir, el escándalo emerge, sale por los delitos cometidos solo por clérigos contra menores de edad. Posteriormente viene como segunda etapa, los abusos perpetrados por clérigos de alto rango. Ubicamos cardenales, obispos, nuncios que cometieron los delitos sexuales y que dentro de este alcance mediático fueron evidenciados. Una tercera etapa fue justamente los abusos cometidos dentro de la formación, dentro de los seminarios. Una cuarta etapa, los abusos cometidos dentro de la vida consagrada, una nueva dimensión para evidenciar la vulnerabilidad que la mujer, más aún la vida consagrada, tenía dentro de la Iglesia. Y una quinta etapa en la que estamos hoy es justamente la revisión, la responsabilidad, la transparencia y la accountability que se han puesto sobre. Entonces, el tema, la rendición de cuentas. Este tema ha pasado entonces de lo sexual a lo no sexual, ¿no? Es decir, que la reflexión nos ha abierto la panorámica aún más fuerte para decir, no solamente hablar de este tema es no solamente hablar de los delitos sexuales, porque no solamente los delincuentes son sacerdotes, no solamente los delitos se han cometido contra menores de edad y no solamente son sexuales, sino que detrás de esto es una reflexión que se ha ido haciendo cada vez más amplia. Por eso, dentro del análisis en el que estamos, es visualizar cómo el liderazgo también ha sido fundamental, mirar cómo una persona ejerce el gobierno, ejerce su autoridad dentro del servicio que se le confía. Es una manera para que generación de estándares, para valorar cómo la función de esta persona va siendo cada vez más, en cierta manera, necesaria, ir generando estos aspectos de evaluación en el liderazgo que ejerce. Algunos de los gestos entonces más simbólicos del amor, como podría ser la donación y el servicio, han sido tergiversados, particularmente con este látigo de la violencia. Y es justo lo que ha venido a traicionar la misión más fuerte que la Iglesia tiene, ¿no? El amor justamente ha sido, digámoslo, ha sido traicionado cuando a través de los actos de violencia al interno de la Iglesia se han perpetrado. Bueno, ubicaríamos este tema de la violencia cuando vemos que la institución se pone por encima de las personas. Y pienso que la misión que ustedes realizan es recordarnos que las personas están por encima de todo. Es la iniciativa de volver a mirar entonces siempre a las personas, porque cuando se traiciona y se corrompe la misión de la Iglesia, corremos el riesgo de abstraernos, ¿no? Es cuando comienza esta eclesiocentralización, ¿no? Como un narcisismo institucional, de ponerse la Iglesia al centro y la Iglesia al centro como institución, marginando justamente a los demás. Por eso quisiera tocar con ustedes como un primer punto el tema de las eclesiopatías. Algunos de los argumentos que ya mencionó Monseñor el Obispo de la Patagonia, ¿su nombre? Roberto, muchas gracias. Como aquellos factores que están justamente a la raíz de las mismas problemáticas de los abusos, como puede ser las dinámicas abusivas que se encuentran por detrás de un acto sexual que se comete, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, del clericalismo, estamos hablando del abuso de poder o la traición de la confianza, estamos hablando de las dinámicas que al interno de la Iglesia, que sin ser específicamente sexuales, generan ambientes abusivos.
Por eclesiopatías no sostengo que la iglesia está enferma, sostengo que al interno de la iglesia nos podemos encontrar con dinámicas que pueden entorpecer, porque son dinámicas destructivas, porque pueden ser dinámicas enfermas, que pueden justamente detonar situaciones abusivas, como por ejemplo puede ser un acto sexual. Cito aquí a Francisco cuando comentaba: lo que sí podemos observar es que la iglesia, que era llamada a señalar a aquel que es el camino, la verdad y la vida, se volvió ella misma el centro de atención. Volvemos al tema de la eclesiocentralización, ¿no? O sea, una iglesia que genera como este fenómeno de narcisismo institucional. Dejó de mirar y señalar al Señor para mirarse y ocuparse de sí misma. Concentró en sí la atención y perdió la memoria de su origen y misión. Esto, al final de cuentas, podemos verlo en la práctica, sobre todo cuando dentro de nuestros ambientes eclesiales queremos hacer todo solamente para protegernos, es decir, lo hacemos para proteger a la institución, no para salvaguardar a las personas que se nos confían, ¿no? Entonces, esto puede ser parte del análisis de las motivaciones de nosotros. Lo que hacemos, ¿cuál es la motivación que tenemos para realizar esto? ¿Con qué motivación lo hacemos? Los abusos entonces han evidenciado la desorientación que padecía, o podríamos decir que aún padece la iglesia. Manifiesta esta eclesiocentralización y se exterioriza también como un comportamiento institucional que puede patologizar esta acción pastoral. El análisis de las eclesiopatías nos ayuda sobre todo para valorar si nuestra práctica pastoral tiene como fundamento el amor o tiene otros intereses de por medio. En este sentido, difícilmente se podrán combatir los abusos si no se comienza con el establecimiento y la delimitación de una cultura del cuidado, el buen trato, relaciones horizontales y una cultura de supervisión dentro de la estructura de la iglesia. Si nos damos cuenta, nosotros, hablando por ejemplo de la formación sacerdotal, no está como parte de nuestro código o parte de nuestra ratio de formación hablar de una cultura de supervisión. No estamos acostumbrados a que se nos supervise. Es decir, que nosotros como sacerdotes no fuimos formados para que se nos supervisara. Y esto es un reto que debemos enfrentar porque es parte de la claridad, incluso de qué manera estas relaciones horizontales que dentro de la iglesia resultan cada vez más necesarias, nos van ayudando también a generar una supervisión necesaria del servicio que nosotros realizamos. Se nos cambia de un destino a otro, de una parroquia a otra, recibimos una ayuda del exterior, y cuál es la actitud nuestra para rendir cuentas de esto, ¿no? Entonces, insisto, la parte de la prevención no solamente es para evitar abusos sexuales al interno de la iglesia. Hablar de prevención es conectar justamente con aquello que ustedes han custodiado, que es el amor por la misión dentro de la iglesia. Y en este sentido es ir estableciendo al interno de la iglesia una cultura del buen trato. Pareciera que es absurdo incluso que las personas que decimos estar más cerca de Dios o de la iglesia, seamos las personas que no tenemos las habilidades suficientes o las habilidades funcionales para poder relacionarnos. Incapaces muchas veces de saludar, incapaces de pedir perdón, incapaces de poder establecer una relación natural sana, ¿no? Entonces, en este sentido, también es pensar que la cultura del buen trato es el establecimiento de mirar de qué manera, la manera como nosotros cuidamos de los otros, se genera este cuidado. Lo vemos, por ejemplo, con los sacerdotes mayores, establecer esta cultura del cuidado con las hermanas, con las religiosas mayores, por ejemplo, que podemos cargar con el chip que mientras uno trabaje o que mientras uno sirva al interno de la iglesia, mientras uno funcione, uno sirve.
pero cuando por enfermedad, cuando por edad o por alguna dificultad uno ya no puede ejercer la misma función, comienza como esta especie de cultura de descarte al interno de la Iglesia. Por eso podríamos ver cómo las eclesiopatías evidencian la responsabilidad institucional de todos aquellos que formamos parte de la Iglesia misma, ¿no? Los ministros ordenados, los laicos, los religiosos, religiosas. Por eso los abusos no solamente los comete el agresor sexual, sino también el silencio de una institución o la negligencia o la permisividad para llegar a tolerar el abuso. De esto somos responsables también nosotros, porque en ocasiones sería muy fácil decir que en mi diócesis quizás no ha habido abusos, que ningún sacerdote de mi diócesis ha abusado, que en mi país quizás esto no existe, pero somos responsables también no solamente de los casos que se han realizado, sino de lo que hacemos para que esto no suceda, la construcción de esta cultura de prevención. Hoy en día entonces existen dinámicas que dentro de nuestro ambiente eclesial pueden patologizar la centralidad del Evangelio, ¿no? Es aquí como vemos que un acto sexual resulta la conclusión de esta serie de transgresiones cometidas previamente. Vemos cómo el acto sexual viene a ser la conclusión de una serie de transgresiones que se han dado al interno de la Iglesia. Estoy siendo concreto de la Iglesia porque es la institución que nos convoca, pero podríamos pensarlo en cualquier otra institución también. Un acto sexual resulta la conclusión entonces de esta serie de abusos cometidos previamente. Para que la comisión de un delito sexual pueda ser llevada a cabo es justamente una serie de delitos, una serie de actos de transgresión que se cometieron previamente, ¿no? Benedicto XVI había diagnosticado ya este fallo sistémico utilizando 5 veces la palabra traición a la confianza, a la inocencia y a la dignidad robada, a las obligaciones y a la misión. Ustedes recordarán que el único informe que tenemos en este momento en América Latina es el de Chile, y en un aporte de este informe independiente realizado por la Universidad en Chile, subraya estos 3 elementos o factores que son importantísimos visualizar para hacer un análisis sobre los abusos sexuales. El primero es la parte sistémica, segundo la parte circunstancial y tercera la parte psicopatológica. Es decir, que para hacer una valoración de los abusos es importante considerar el sistema también, que es este fallo sistémico. Necesitamos analizar como Iglesia cómo nos encontramos también a nivel sistémico, porque antes era fácil pensar con la pedagogía de manzanas podridas que sacando a los agresores el problema se resolvía. Y la práctica nos ha hecho caer en cuenta que eso no es el descartar a unos que han cometido los delitos, no asegura la resolución del conflicto, sino que es importante hacer este análisis sistémico, lo que al interno de la institución misma debemos hacer esta valoración. Lo segundo es lo circunstancial también. Hay, digámoslo, como líneas que nos van permitiendo generar esta reflexión. Pongo un ejemplo: si hay abusos cometidos al interno de una institución formativa, por ejemplo un seminario, donde el rector abusa de los candidatos, de los seminaristas, que sea más fácil correr o expulsar a la víctima y mantener allí al rector. Este es un factor circunstancial, estás manteniendo al agresor dentro de la institución. Entonces, este es un factor circunstancial. Y el tercero, el psicopatológico, que lo abordará Patti con una mayor delicadeza dentro de su intervención. Pero es importante que cuando hacemos una reflexión sobre la situación de los abusos sexuales dentro de la Iglesia, tenemos que verlo de una manera, digámoslo, o trifocal, o en 3 perspectivas integradoras, ¿no? Sistémico, circunstancial y psicopatológico.
Asimismo, Francisco señalaba este fallo del sistema eclesial que ha propiciado el abuso y el encubrimiento. Urgía también a generar dinámicas eclesiales capaces de promover la participación, la misión compartida de los integrantes de la comunidad eclesial. Estoy yendo un poco veloz por la cuestión del tiempo, pero si hubiera algo que no quedara claro, con toda confianza me pueden detener. Vemos cómo entonces los abusos evidencian una serie de factores interconectados: psicopatología, decisiones morales pecaminosas, autodispensación de las obligaciones de castidad y celibato, ambientes sociales que permiten que ocurran los abusos, las respuestas institucionales y pastorales inadecuadas también, o dañinas, hasta una falta de respuesta. Estos son algunos de los factores que están interconectados y que hacen que las víctimas puedan ser revictimizadas también. Es decir, que además de haber vivido el abuso por parte de un perpetrador, la institución pueda revictimizar a las personas cuando no hay una respuesta, cuando no las escuchamos, cuando no hay lo más elemental que pudiera ser un espacio donde podamos recibir a las personas. Quisiera tocar con ustedes para terminar el tema de las zonas grises y de los abusos no sexuales. Repito, estamos haciendo la reflexión de esta quinta etapa, sobre todo de aquello que resulta lo no sexual y que muchas veces lleva por parte de nosotros una necesaria reflexión para decir, verdaderamente esto hasta dónde va. Hace 40 años, cuando emergen estos escándalos o los delitos sexuales dentro de las planas periodísticas, nos dábamos cuenta que estábamos en la punta del iceberg y siento que aún no estamos en profundidad de este camino doloroso y de purificación que la Iglesia misma está haciendo, ¿no? Pero es para ubicar por zona gris, entonces hablaríamos aquello que se encuentra turbio, no definido, al interno de los abusos sexuales o al interno de los abusos. Vamos a hablar de las zonas grises como aquello que no está definido todavía. Es decir, por ejemplo, el tema de las personas vulnerables sigue siendo una zona gris dentro de la Iglesia, porque aunque se hable, vemos que la aplicación de la justicia de las personas vulnerables en este momento es como una papa caliente al interno de la Iglesia, ¿no? A ver quién se encarga. Es más, a ver qué diócesis quiere empezar a recibir casos de personas vulnerables. Esto es como una zona gris todavía. Asimismo, ¿qué podemos hacer con las personas que cometieron un delito? Por ejemplo, con aquellos que ya cumplieron la pena, por ejemplo, con aquellas personas que estuvieron en cárcel y que regresan, ¿qué hacemos con ellos? Esta es otra zona gris también. El tema de la compensación económica para las víctimas en América Latina sigue siendo una zona gris también. Así como estas, existen otra variedad de zonas grises en las cuales nos vamos metiendo a través de la reflexión para darnos cuenta entonces que cuando hablamos de estas zonas es para hablar de aquellos comportamientos que sin ser sexuales permiten o llegan a propiciar también los delitos o la comisión de los delitos sexuales. Por eso, por ejemplo, cuando dentro de la Iglesia nos permitimos un ambiente de violencia o nos permitimos un ambiente de falta de respeto, un ambiente carente de habilidad social, para mí es indispensable que nuestra formación cristiana estoy hablando, que dentro de la formación cristiana se hablara de habilidad social, ¿no? Porque en la Iglesia estamos en el día a día con gente y a veces es extraño, o sea, que yo como sacerdote sea incapaz de poder relacionarme con otra persona, de poder establecer una relación de amistad con alguien, de poder establecer una relación, digámoslo, cristiana con otra persona. Entonces, dentro de esta necesidad de las habilidades sociales al interno de la Iglesia,
nos vamos dando cuenta que es muy fácil que este tipo de climas de violencia se vayan permitiendo, como otras dinámicas que también está. Pongo, por ejemplo, subrayo una de ellas, la coprofilia. La coprofilia es como, digámosle, el apostolado del chisme al interno de la comunidad, ¿no? Las personas que intentan estar hablando permanentemente mal de los demás. Y son personas que muchas veces se dedican a estar hablando siempre de los males ajenos. Es este clima de desprestigio dentro de la iglesia y que nuestra iglesia católica se da manos llenas muchas veces. El desprestigio permanente de las personas que formamos parte de esto. Coprofilia sería porque en un término clínico podríamos hablar de coprofilia como las personas que tienen esta fascinación por mirar, por oler, por, digámosle, la perversión de mirar el acto de defecar, ¿no? Analógicamente el coprofílico es aquel que anda buscando siempre el mal de los demás. Más claro, mejor no dicho, ¿no? Exactamente. Es decir, y se mueve siempre hablando mal de los demás. Atentos, porque en esta cultura de desprestigio institucional es la que nos hace caer en cuenta muchas veces, yo lo veo desde aquí, desde el Vaticano, por ejemplo, a veces un periodista no necesita tener una habilidad tan sofisticada para hacer un artículo, sino que al interno de la comunidad una persona le puede dar al periodista todo tipo de información. Al interno de la iglesia lo hacemos. Estoy hablando de cosas que ocurren en Asia, quizás esto no ocurre entre nosotros. Los abusos entonces no son solamente una conducta de índole sexual, sino que en el fondo se remonta a esta tendencia abusiva que puede manifestarse en cualquier otro ámbito de las relaciones interpersonales y pastorales. Por eso queríamos empezar un poco para comentar, o sea, que fuera un poco la reflexión que abriera la panorámica para señalar que no nos quedáramos en los casos de abuso sexual perpetrado por clérigos contra menores de edad, sino que un poco es provocar que pudiéramos hablar del mismo tema desde una manera más amplia y poder hacer eco desde distintos enfoques lo que este tema nos permite reflexionar. Para una víctima resulta sumamente frustrante ser parte de una institución en la cual el líder no es capaz de respetar su dignidad y de velar por sus derechos. Las consecuencias muchas veces más graves que vemos en las víctimas es que se lacera la confianza, la estabilidad psicológica y relacional. Hay una víctima que públicamente, por ejemplo, lo mencionaba, no fue el agresor el que me quitó la fe, sino la iglesia la que me robó la fe. Lo mencionaba justamente cuando ella sintió que no estaba siendo acompañada por la iglesia, porque en su momento no se sintió escuchada, porque no hubo un canal, es decir, un rostro concreto de una persona con la cual se pudiera establecer una relación normal, ¿no? Entonces, cuanta mayor confusión genera, más eficaz puede ser la estrategia perversa, por así decirlo, ¿no? Porque los comportamientos no sexuales o las zonas grises son estos claroscuros que se mantienen siempre en la ambigüedad. Por ejemplo, nosotros, por el motu propio Voce Esti Lux Mundi, se nos pidió que estableciéramos un sistema receptor de denuncias. Hasta ahí quedamos. Y se supone que este sistema receptor de denuncias tenía que estar a la vuelta de un año. En la mapatura que hicimos nosotros en América Latina, nos dimos cuenta que realmente no había un considerado interés en algunas conferencias episcopales para que esto pudiera ser una realidad. Pasó el año y realmente estos sistemas receptores de denuncias no existían. Algunos se hicieron de manera cosmética, es decir, porque lo mandó el Papa, pero no había un correo electrónico,
un teléfono, o sea, una persona a contacto. Entonces, esto vamos viendo cómo es un lenguaje de ambigüedad y que esto puede generarnos a nosotros o puede jugarnos en contra. Porque cuando nosotros jugamos a que estamos haciendo cosas serias, nos exponemos a que otras instituciones vuelvan a señalarnos. Esto lo menciono porque ya un año antes de la creación de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, es decir, hace 11 años, ya Naciones Unidas había señalado a la Iglesia Católica para decir que el cuidado que la Iglesia estaba haciendo sobre los menores, que la salvaguardia incluso, no estaban siendo tomadas en consideración con el cuidado y la seriedad que ésta le exigía. Entonces podríamos ver cómo estas zonas grises es el resultado híbrido de comportamientos y de relaciones humanas. Estos abusos se originan en base a la peligrosa premisa de voluntad de Dios, ¿no? Todos los abusos de conciencia, todos los abusos de poder, por ejemplo, bajo este precepto que era parte de algunas de las experiencias que bastantes personas han sufrido, sobre todo en estos ambientes eclesiales que podían ser estos ambientes rígidos. Dentro de esta zona turbia se encuentran también personas que, aprovechándose de las ausencias de políticas dentro de estas relaciones asimétricas, realizan funciones de autoridad, ejerciendo un daño a la dignidad de otras personas desprotegidas. Por eso pienso que la reflexión que nos ha convocado nos puede despertar distintos pensamientos al mismo tiempo. Una de ellas es analizar el liderazgo. Y pienso que es fundamental revisar cómo se ejerce el liderazgo al interno de nuestra institución, y les invito a que lo piensen al interno del servicio que se les confía a ustedes. Porque analizar el liderazgo es una posibilidad y una apertura de poder visualizar cómo llegamos a tratar a las personas que se nos encomiendan a nosotros, ¿no? Pensémoslo en primer lugar por los empleados o las personas que están trabajando con ustedes, las personas más allegadas. El Santo Padre ha hecho en algunas menciones este tipo de expresiones que las coloco aquí como parte de estas zonas turbias. El diablo corretea por todos lados, pero yo le tengo más miedo a los diablos educados. Los diablos educados son parte justamente de estas zonas turbias. Me explico, aquellos que dicen sí, cómo no, estamos haciendo, pero operativamente no se logra hacer nada. Nosotros podemos estar diciendo que estamos dispuestos, que la iglesia, pero concretamente es vergonzoso que en la operatividad muchas veces fallemos. Sigue aquí mismo el discurso del Papa cuando dice: tocan el timbre, piden permiso y entran en tu casa, que se hacen amigos. Repite: tengo pavor a los diablos educados, son los peores y uno se engaña mucho. La ambigüedad entonces es la característica de los diablos educados, aquellos que cometen los abusos no sexuales en la iglesia, pero por su engañoso y ambiguo actuar resulta difícil, casi imposible, identificar que su proceder pareciera nocivo o incluso delictivo. Esta ambigüedad es la que muchas veces puede ser parte de nuestro lenguaje al interno de la iglesia. Que aparentemente digamos que estamos haciendo todo cuando en realidad no hemos comenzado a hacer nada. Y por eso creo que es muy importante irle poniendo nombre y apellido, es decir, lenguaje, y un lenguaje que vaya siendo claro y coherente a todo aquello que estamos haciendo, ¿no? La ambigüedad mantiene la permanente ansiedad de ascender, de ser el primero. Dicha enfermedad se vuelve crónica y contagia muchos contextos humanos en la iglesia. Evidencia también una mentalidad mundana marcada por subir los peldaños del éxito de manera egoísta.
Aunque Francisco señale dicho mal solo a la jerarquía, resulta también fundamental destacarla en todos los bautizados. Vuelvo al tema de la violencia al interno de la iglesia, cuando de pronto pensamos que las personas que ejercemos un rol o un empleo dentro de la iglesia, no sepamos relacionarnos con las personas que llegan. Basta pensarlo en una secretaria, por ejemplo, a veces, ¿no? En algunos territorios pareciera que es un requisito que la secretaria maltrate a la gente que llega. Es decir, la incapacidad de poder ofrecer un servicio suficiente en cuanto a trato, en cuanto a la capacidad de diálogo, en cuanto a la capacidad de dar información. El padre de Patti, antes de que lo exponga ella, lo expongo yo, tenía esta frase: a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Porque una vez que ejercen funciones de autoridad dentro de las zonas grises, suelen sacar provecho del caos, la confusión y el desorden, y desde esta realidad asimétrica ejercer dinámicas abusivas. Ha sido interesante mirar cómo han sido las dinámicas de cada conferencia episcopal. Hablemos de América Latina, por ejemplo. Hablemos de las confusiones o el caos que muchas veces nosotros dentro de algunas conferencias episcopales hemos desarrollado. Por ejemplo, cuando no hemos publicado las líneas guía, la comunidad no sabe que existe unas líneas guía en el país. Cuando no hay esta claridad sobre las rutas de acción o el punto de saber dónde, en el supuesto caso de un delito sexual, dónde la persona tiene que ir, con quién tiene que ir. Podríamos ir diciendo que cuando la iglesia es permisiva con cualquier manifestación de abuso, la víctima entonces no solo tiene que luchar con el agresor, sino también contra la institución, ¿no? Con aquellos abusos tolerados al interno de la institución. Y esto es lo que en el cuadro de la revictimización resulta más dañino para las personas. Cuando una persona se siente vulnerada en sus derechos por parte de la institución, vemos que tenemos a una persona con una inmediata posibilidad para generar un escándalo, posteriormente por esto. El fracaso en la aplicación de la ley y los errores en el gobierno causan daños irreparables, lo señalaba Benedicto XVI. Por eso podríamos decir que cuando el líder se vuelve el sujeto activo del abuso, se podría decir que la batalla de la víctima y por supuesto de las siguientes víctimas podría estar casi perdida. Finalizo con unas ideas de conclusión. Dos rasgos que han hecho evidente la traición a la identidad de la Iglesia y la consecuente crisis de la confianza son los abusos no sexuales y la falta de liderazgo pastoral. Pienso que debemos reflexionar estas dos cosas también como una parte elemental. Pensemos en nuestros ambientes de violencia y pensemos también en aquello que es parte de ella. Vemos cómo la prevención del abuso dentro de la Iglesia se encuentra alojada en la más amplia cultura del cuidado, aquella que puede cuestionar nuestro liderazgo, el modo de relacionarnos, incluso cada uno de nosotros. Y finalizo con esto: ser promotores del cuidado y de la seguridad de quienes conforman la comunidad, mantener la esperanza de formar en la Iglesia relaciones sanas y encontrar líderes que dignifiquen, velen y cuiden de cada persona. Implementar también una cultura de libertad y de justicia con lineamientos claros que no revictimicen y con la debida supervisión. Finalicé con la palabra que quisiera subrayar más: supervisión. Creo que esto es elemental dentro de la Iglesia. Pienso que una debida supervisión en los cargos que desarrollamos dentro de la Iglesia tendría que ser fundamental para romper también con este clima de favoritismo, porque eres mi amiga, porque eres mi amigo, porque soy amigo de tal obispo, de tal coordinador, de tal dirigente. Entonces
se permite esta, digamos, esta pedagogía de escalada que hemos generado al interno de la iglesia y que quizás hace que las personas más adecuadas o que las personas más preparadas no formen parte de las estructuras que deberíamos tener al interno de la iglesia. Has comentado algo que se me hace sumamente importante porque particularmente se ha hecho evidente el tema del neoconservadurismo dentro de algunos campos de formación, donde lo vintage nuevamente se pone de moda. Y vemos con esto que es un distanciamiento cada vez más con lo femenino. Volviendo a alguna frase de Francisco que decía: debajo de toda rigidez hay algo que apesta. Esto para señalar que muchas veces el neoconservadurismo ha sido más fácil adaptarnos a unas estructuras del pasado, porque el presente te exige pensar muchas veces, y te exige arriesgarte, y te exige equivocarte también. Muchas veces te lleva a equivocarte. Y en este sentido, el neoconservadurismo ha hecho como este surco cada vez más amplio, donde las mujeres no tienen espacio en la formación. Pati era formadora en el Seminario Conciliar de México, por ejemplo, durante un tiempo, que era uno de los seminarios que en América Latina, porque eran contados donde veíamos que había una laica como formadora, no como que va a dar cursos, que llega y va, no, como formadora, ¿me explico? Entonces, esta parte era ubicar cómo esta práctica va siendo cada vez más necesaria, porque la población mayormente con la que nosotros establecemos este vínculo es la mujer, y hay un cierto analfabetismo para relacionarnos muchas veces, ¿no? A nivel emotivo, a nivel afectivo, a nivel de autoridad en el ejercicio, por ejemplo, de sentirnos menos, más, y hay estas luchas. Por eso pienso que has colocado una parte muy asertiva al hablar que una de las respuestas justamente tendría que ser la participación de la mujer en el mismo camino itinerario de formación en la iglesia. Y hablo en la iglesia porque no solamente va hacia el seminario, o sea, va en la vida religiosa, va en la formación de obispos también, va en la formación cristiana en esta parte, porque se va haciendo que al final de cuentas pensemos que quienes dan formación solamente sean los curas, o que solamente es hombres con hombres, así, ¿no? Sí. Actualmente estamos con una plataforma que se creó por una argentina que colabora en la conferencia episcopal, se llama Inés Franca. Inés Franca. Inés va a estar con nosotros, es facilitador. Sí, Inés colabora junto con Pati y conmigo en un área que se llama CEPROME, que es en América Latina, y que dentro de esa plataforma es justamente un esquema de supervisión, sobre todo para visualizar a nivel diocesano, hasta cómo hacer esta transición de un sacerdote, por ejemplo, de un destino pastoral al otro. Es vergonzoso saber que hay dinámicas, por ejemplo, de miserabilidad, es decir, que un sacerdote sea capaz de llevarse hasta las bombillas, los focos de la casa parroquial, ¿no? Se lleva todo. Entonces, el que llega no tiene nada porque se ha llevado todo. Entonces, es esta parte, la rendición de cuentas o la accountability, tiene un esquema de espiritualidad fundamental, porque hablamos de caridad pastoral, hablamos de fraternidad sacerdotal, justo en la rendición de cuentas. No podríamos hablar de rendición de cuentas, lo digo en el ámbito sacerdotal, por ejemplo, si no lo hacemos desde la fraternidad, o sea, porque es dejar al que llega un mejor espacio que aquel que me recibió a mí. Pensar sobre el género como algo elemental y algo fundamental de la participación
pienso que nos ayuda sobre todo a ir un poco más a fondo y cuestionar la autoridad, porque podemos encontrarnos también mujeres dentro de la iglesia que no tienen un sano ejercicio de liderazgo, de autoridad, ¿no?, en aquello que se le confía exacto. Entonces, no es solamente meter mujeres por meter mujeres lo que puede salvar, sino es darnos cuenta que la reflexión sobre el ejercicio de autoridad en la iglesia tiene que ser parte fundamental de la línea de reflexión que deberíamos profundizar. Lo segundo, efectivamente, como mencionaba el padre Edwin, en el tema de las tipologías de las zonas grises, efectivamente la iglesia ha intentado o está intentando poder ser lo más clara posible en esto. Por ejemplo, con los vulnerables, al no poder encontrar la tipología más correcta para que se pueda, digamos, llegar a procesar el delito dentro del dicasterio para la fe, entonces algún segmento del dicasterio ha comenzado a trabajar con el falso misticismo, por ejemplo. Entonces, parte de esa tipología ha ido justamente poder abordarlo sobre este tema, ¿no? Son campos que efectivamente no son sexuales, pero que nos va enfocando todas estas realidades que pueden ser claras para los demás. Y tercero, sobre los afectos versus la rigidez, por así decirlo, aunque Inés lo abordará de una manera más clara, pero pienso que es fundamental por eso abordar el tema de las habilidades sociales como parte de la naturalidad de nuestras relaciones con los demás, porque en el modo latinoamericano, cuando vamos incluso a compartir este tipo de formaciones, una pregunta obligada muchas veces es, bueno, entonces es mejor que los niños, por ejemplo, ya no se acerquen al sacerdote a dar la paz, o sea, porque lo va a tocar y pues no, es decir, que el sacerdote tiene una comunidad que testifica el buen trato que está dando para con este menor, pero tiene una comunidad que testifica esta relación. No es cortar la naturalidad que en cierta manera en Estados Unidos se exige, pero en América Latina no, por ejemplo, ¿no? Entonces, como aún tenemos esa posibilidad natural de ejercer este afecto, bueno, tenemos que actuar con habilidad social. Por eso la habilidad social nos va a privar de la imprudencia, por ejemplo, ¿no?, de hacer una cosa inapropiada o de transgredir en un ambiente así. A nivel sintético, pudiera comentar que la reflexión nos puede llevar a pensar en la autoridad, servicio y liderazgo desde la eclesiología, justamente. Es decir, que esto, aunque no es un argumento de políticas de prevención, pienso que es el ADN justamente del cuidado de las personas. Pensar en el ejercicio de autoridad y justo por lo que mencionaba Ricardo hace un momento, ¿no?, detrás de una persona que tiene que dar la cara, porque quizás hay párrocos que no dan la cara y es la secretaria la que tiene que dar la cara muchas veces y es la secretaria la que tiene que resolver lo que debió haber resuelto el obispo, el sacerdote o la persona encargada. Entonces, muchas veces detrás de estos, se entiende la expresión, callos de expresiones duras o de maltrato, hay una gente, detrás de esto hay una persona que ha sido herida también, es decir, ha sido poco considerada, poco tomada en cuenta, poco valorada en este sentido. Con respecto a las comisiones, efectivamente buscar que las comisiones sean por eso eclesiales e interdisciplinares, evitando estas comisiones que nos hablan más de un corporativismo, solamente clérigos dentro de la comisión, es absurdo porque corremos el riesgo de volvernos corporativistas al final de cuentas, ¿no? Y una manera entonces, desde la pregunta, ¿cómo podríamos esto de las
formarnos a las habilidades sociales o poderlo implementar, podríamos visualizar cómo los estándares de supervisión custodian efectivamente las habilidades sociales. Si tenemos estándares de supervisión entre nosotros, estos van a custodiar las habilidades sociales en nuestros ambientes, porque la falta de estándares de supervisión es justamente lo que hace que caigamos en los absurdos. Esto a nivel clínico hablamos, por ejemplo, de la perversión también, ¿no? Cómo se pervierten muchas veces nuestros ambientes o nuestras dinámicas relacionales justo por la ausencia de cosas tan elementales como un estándar de supervisión. Y bueno, motivarles a que esto sea un espacio también que la reflexión nos vaya llevando a ir ampliando cada vez más el panorama, como las opiniones que lo han hecho ustedes, y partiendo de esta base eclesiológica que sea justamente la que nos motive para preguntarnos cuál es la base de iglesia de la cual queremos partir para provocar esta cultura de cuidado entre nosotros, ¿no? No una cultura de una iglesia que se cuida a sí misma, el corporativismo, sino es una iglesia que se encuentra en su ADN en el cuidado por los demás. Les agradezco por su tiempo también.